es la única sociedad capitalista dentro de todas las sociedades capitalistas en donde se emiten títulos de acciones. Y cada acción da al socio, aquí ya se podemos utilizar el término accionista, le da tantos votos como se dividió el monto de su aportación dineraria o no dineraria. Que existe una asamblea general, un órgano soberano, que en este caso se denomina Asamblea General Ordinaria, Asamblea General Extraordinaria, y hay dos más en esta, que es la Asamblea Totalitaria y la Asamblea Especial. Que en toda asamblea ordinaria y extraordinaria siempre va a existir una convocatoria, a excepción de la asamblea totalitaria que no requiere de convocatoria. A esa asamblea asisten, una vez convocados por el órgano de administración, todos los socios que forman el quórum. Este quórum va a ser de diferente porcentaje para que sea válida la asamblea, de un porcentaje en asamblea general ordinaria y otro porcentaje en asamblea extraordinaria. ¿Qué es lo que se persigue con el quórum? Que de acuerdo al porcentaje de cada una de ellas se inicie la asamblea general y lo que haya sido agendado sea aprobado por esa mayoría. Además, pues de ese quórum, tiene que haber una mayoría dentro de ese quórum que regularmente va a ser el 51%. Pero siempre debe establecerse cuál es el quórum de asistencia y cuál es el quórum de presencia. ¿Quién lo determina? El órgano de administración. Ese órgano de administración está compuesto por, ya sea un consejo de administración, o por un administrador único, o por varios administradores. Pero eso queda establecido al momento de constituirse la sociedad anónima en el órgano, dentro de las funciones establecidas en la escritura social. Esa asamblea va a determinarse, uno, en asamblea ordinaria, una vez al año siquiera, para el reparto de utilidades o indicación de pérdidas. Esa es obligatoria por un año. Pero puede celebrarse otras ordinarias. Ahora, sí es obligatoria una de ellas. Asambleas generales extraordinarias en diferentes fechas cuando sean convocadas. Y asambleas totalitarias, si nos encontramos reunidos casualmente en algún lugar, todos, tiene dos condiciones, todos los socios y nadie se oponga a la agenda. Y en asambleas especiales se referirá nada más a los socios de titulares de acciones especiales. Después está el órgano de administración que tiene todas las funciones y es el órgano que hace funcionar a la sociedad, que como dije, puede estar compuesta por un consejo de administración, por varios administradores o por un administrador único. Ellos tienen responsabilidad respecto de la administración. Si no llevan a cabo bien su función, puede la sociedad reclamar daños y perjuicios. Dentro de ese gran esquema está la asamblea, está el consejo de administración, o el administrador único, o varios administradores, y abajo están los gerentes generales. Esos gerentes generales pueden ser nombrados por la propia asamblea general o nombrados por el consejo de administración o el administrador único. Para que les quede claro, el consejo de administración,
y lo mejor si lo apunta, el administrador único o los administradores solamente pueden ser nombrados por la Asamblea General. Solamente pueden ser nombrados por la Asamblea General y tendrán las funciones que le otorga la Escritura las cuales pueden ser limitadas. Alguien tiene apúntale. El gerente o el gerente, el gerente o gerente pueden ser nombrados por la Asamblea General o por el Consejo de Administración o los Claudia tiene abierta. Gracias, Claudia. Cada uno de ellos tendrá sus propias atribuciones contempladas en la ley y en la escritura social. Perdón. Y vuelvo a reiterar, las cuales podrán ser limitadas por la Asamblea. Les voy a poner un ejemplo, o dos ejemplos para que entiendan. La Asamblea le puede dar al administrador único o al gerente general todas las atribuciones, sin limitación. Pero también le puede llegar a decir, usted no puede disponer de los bienes de la sociedad. No puede vender los bienes. Ahí lo limita. Si el administrador o el gerente, no obstante esa prohibición, lleva a cabo la compraventa de un bien inmueble, él es responsable en lo personal. Si él quiere contar con esa autorización, tendrá que otorgárselo la Asamblea, aunque sea posteriormente. 2. Puede decirle tanto al administrador o a la administración o al gerente, usted no puede emitir cheques por más de 5,000 quetzales. Si emite cheques por más de 5,000 quetzales, el gerente o el administrador es responsable en lo personal. Sigan apuntando. El presidente del Consejo de Administración y el administrador único tendrán plazo de vigencia de su nombramiento por un máximo de 3 años, los cuales pueden prorrogarse. Los gerentes generales, su plazo es indefinido. Apunta. Tanto los administradores como los gerentes pueden ser los socios.
Podemos nombrar a Ana Virginia Morales, que es socia de esta sociedad anónima, como gerente general, sí. ¿Podemos nombrar a Ana Virginia como administradora única? Sí. ¿Podrán ocupar esos cargos los socios? Sí. Y ese trabajo es remunerado, lo apunta. Ese trabajo o esos trabajos son remunerados. Independientemente de las utilidades o pérdidas de la sociedad. Los nombramientos apuntan aparte. Se harán constar en el libro de actas de la asamblea y diagonal o en las actas del libro de la administración. O a falta de estos, en acta notarial. Seguido, dicho nombramiento o nombramientos, dichos nombramientos, se transcribirán en acta notarial. Ustedes ya tienen una copia del acta notarial. La que deberá inscribirse en el registro mercantil. Para que no se les olvide, entre paréntesis, ver el acta enviada en claro. Aparte, los administradores o gerentes podrán ser removidos de sus cargos en cualquier tiempo. También lo que se hará constar en los libros respectivos. Y cancelar en el registro mercantil. Pónganme atención. Si ustedes ven el acta que se les envió, tiene una anotación del registro mercantil que indica, mediante acta notarial de fecha tal, autorizada por el notario tal, se nombró como administrador único o se nombró como presidente del consejo de administración o se nombró como gerente general, administrativo, judicial, lo que sea, a fulano de tal. Nombramiento inscrito al número tal, folio tal, del libro tal de auxiliares de comercio. ¿Qué pasaría? Dos ejemplos. ¿Qué pasaría si ustedes levantan el acta notarial y no la operan en el registro mercantil?
¿Es válido el nombramiento? No, no sería válida, licenciado. No es válido. Porque para que surta efectos contra terceros, dice la ley, debe inscribirse en el registro. Dos, ¿qué pasa si pasaron los 3 años del administrador único y no se ha nombrado otro administrador? Él sigue teniendo la representación de la sociedad. Oye, no podrá dejar la representación, no podrá quedar la sociedad sin representación hasta que sea nombrado otro administrador o le sea prorrogado a él el cargo. Pero de todos modos, si le es prorrogado, tiene que levantarse nueva acta notarial de nombramiento e inscribirse nuevamente. Pero puede ser que el administrador se retiró hace años y plantean una demanda y no hay administrador. Se le notifica y fíjense, la sociedad demandada tiene que nombrar con urgencia a un representante. Lo que quiero decirles es que no puede la sociedad quedarse sin representante. No puede. No debe. Porque el representante legal, ¿qué hace? Representar judicial y administrativamente a la sociedad. Tiene que haber siempre un representante. Ahora, fíjense pues. El representante puede ser socio o no socio. Él representa a la sociedad en la vía judicial y en lo administrativo. Y en lo administrativo vamos a decir ante cualquier institución del Estado. Ante cualquier ante cualquier acto jurídico notarial, por ejemplo, una compraventa, abrir cuentas monetarias, etcétera, etcétera. Él ejerce esa representación. Pero puede ser que, por ejemplo, sea una sociedad que presta dinero. Y es tanto lo que tiene que hacer un administrador que no tiene tiempo él para estar yendo a tribunales. Entonces, se nombra a un mandatario judicial y lo apunta. Mejor apunte. La Asamblea General o la administración puede designar 2 puntos. A, un ejecutor especial. Ejecutor especial. Para que se encargue de un asunto especial y único. Punto y sello. De acuerdo a la ley, este no requiere de un nombramiento. Basta con que presente constancia o certificación que está autorizado para dicho acto. No quiere ir al administrador, no quiere ir al gerente, entonces viene a la asamblea o al administrador y le dice, mire, hágame favor, José Leonel, usted lo vamos a nombrar ejecutor especial para que tramite y lleve a cabo un préstamo ante el banco GIT. Solamente a eso tiene que dedicarse. Por supuesto, el departamento jurídico
el GIT le va a decir, bueno, dentro de la papelilla me tiene que adjuntar donde está siendo usted autorizado para este acto. Solo va a representar a la sociedad para ese acto. ¿Por qué? Porque la Asamblea General lo nombró o por el Consejo de Administración lo nombró. Es para un solo acto. ¿Requiere de nombramiento? No, pero sí de hacer constar que fue autorizado para ese acto. 2. B. Mandatarios o mandato. La sociedad podrá designar un mandatario. Esto ya es de acuerdo, entre paréntesis, Código Civil, mandato en el Código Civil. ¿Para qué la represente? En determinados actos. Punto y seguido. Este mandato cuando se refiera a facultades mercantiles, deberá también inscribirse en el registro mercantil. Punto y seguido. Presten atención, pero si se otorga a un abogado, no sé si está bien su señal. José, Cooks, ¿está bien su señal? Jonathan, ¿está bien su señal? La mía sí, doctor, creo que es la tuya de nuevo. Sí, licenciado. Yo apagué ahorita por eso apagué ahorita mi cámara. Pero si se otorga a un abogado, voy a repetir. Melanie, ¿sí me escucha? Sí, licenciado. Melanie, ¿sí me escucha? Sí. Si se otorga a un abogado además, este mandato debe inscribirse en el registro mercantil y en el archivo general de protocolos, en el registro electrónico del archivo general de protocolos del organismo judicial. Porque solamente estará autorizado para asuntos judiciales. Vean la ley del organismo judicial y me localizan esos artículos. Su ley del organismo judicial. Y me localizan esos artículos. Licenciado, disculpe, tal vez en algún momentito usted me da chance para hacerle un par de consultas sobre lo que son
la distribución de dividendos para los socios industriales. Bueno, está bien. Sí, José Cooks. José levantó la mano. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha? Sí, José. Es en el artículo 188, mandatarios judiciales. ¿Qué establece? Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tenga conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio, si no tienen esa profesión. Y ahí termina, licenciado. Gracias. Está en el capítulo 6, mandatarios judiciales y abogados. Capítulo 1, mandatarios judiciales. Tal como lo leyó José, esto se establece en el artículo 188, 189 de la ley del organismo judicial. Dice el 88, las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas, habla de personas individuales y después va a las personas jurídicas, que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto, siempre que tengan conocimiento de los hechos objeto del proceso. Está hablando solamente de procesos. En caso de sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tienen esa profesión. 189. El mandato debe conferirse, subrayado, en escritura pública. No es un nombramiento. El nombramiento si lo hacemos en hoja de papel simple. El acta notarial de nombramiento es en papel simple. Aquí no. El mandato ya es en escritura pública. ¿Por qué? Porque debe inscribirse en el registro mercantil y en el registro electrónico del Archivo General de Protocolos del organismo judicial. Voy a repetirlo. El mandato debe conferirse en escritura pública para los asuntos que se ventilen en forma escrita. Y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del organismo judicial y en los registros que proceda conforme a la ley. ¿Cuál es el registro que procede? El registro mercantil. Ahorita, José, facultades. ¿Cuáles son las facultades que debe tener un mandatario judicial? Y esto ustedes lo tuvieron que haber aprendido en derecho mercantil, en derecho civil, 3 o 4. Facultades. ¿Cuáles son esas facultades que ellos tienen? Los mandatarios judiciales, por el solo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Necesitan facultades, aquí al mandato especial, conferidas para prestar confesión y declaración de parte, reconocer y desconocer parientes, C, reconocer firmas, D, someter los asuntos a decisión de árbitros, E, denunciar delitos, F, iniciar o aceptar separación o el divorcio, bla, 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 bla. Entonces, el mandato no lo vayan a confundir con el nombramiento. Es diferente. Sí, José. Sí, licenciado, yo tenía una duda. En este caso, usted dijo que se inscribe en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del organismo judicial. Sí. En este caso no es lo mismo con el registro electrónico de poderes del organismo judicial o el Archivo General de Protocolos, creo que es. ¿Le puede repetir a alguien, a José, cómo les dije, identifiqué
al Archivo General de Protocolos al inicio. Usted dijo que es el registro electrónico del Archivo General de Protocolos del organismo judicial. Gracias. ¿Le quedó claro, José? Sí, licenciado. Prestemos más atención, José. Dije registro electrónico. Y aún así no lo haya dicho, basta con indicar Archivo General de Protocolos. Entonces, ustedes no deben de confundir que es un nombramiento de un administrador único, de un presidente del Consejo de Administración o de un gerente. Que esto se hace en acta notarial, en papel simple, antes era en papel sellado, que ya no existe, y se inscribe en el registro mercantil. Pero si ya van a otorgar un mandato, entonces esa ya es escritura pública que debe inscribirse en el registro mercantil y en el archivo de protocolos. ¿Lo inscribirá en dónde? En el registro electrónico de poderes. Sigamos adelante. El siguiente órgano es el órgano de fiscalización, que está compuesto por ¿quiénes? A ver, localícenme el órgano de fiscalización. Sí. Doctor, entonces, para que quede claro, fíjate que aquí hay digamos, con la libertad que tiene una sociedad de poder elegir, esto vamos a ver si les queda claro a los estudiantes si es necesario hacerlo. Con la potestad que la sociedad tiene de elegir, él va a delegar su representación, puede ser en un abogado o en un no abogado. ¿Es así, jóvenes? ¿Sí? Entonces, si no es abogado y acepta la administración de la sociedad, ¿habrá algún registro de esa administración, jóvenes? ¿O de ese nombramiento? Porque sí tiene que ir en una escritura pública, dentro de la escritura social, ¿verdad? Hay una cláusula ahí de administración, ¿se recuerdan? Va, y con base en eso se va a elaborar el acta notarial de nombramiento. ¿Vamos bien ahí? Bueno, si no es abogado, entonces, ¿en dónde se debe inscribir si no es abogado? ¿Dónde se debe registrar ese nombramiento? En el registro mercantil. En el registro mercantil. Aquí no tiene nada que ver, jóvenes, el registro de personas jurídicas, ¿oyeron? El REPEJO, que es una dependencia del Ministerio de Gobernación, porque eso es solo para aspectos civiles, ¿oyeron? Entonces, aquí estamos hablando de mercantil. Entonces, el registro mercantil, como ente que controla, aparte de que se inscribe y todas esas obligaciones que están en el libro 2 del Código de Comercio, también debe llevar el control de la administración. Bueno, resulta que a la sociedad se le antoja que su administrador sea un abogado. Entonces, indíquenme ustedes cuál es el procedimiento. Debe estar constituido en la escritura social de principio, ¿verdad? Porque la escritura social es ley entre todos los socios. ¿Sí? Entonces, ahí se anota que el mandatario se nombra al mandatario, al representante legal, el abogado fulanito de tal. Entonces, con base en eso, ¿qué se hace entonces? ¿Un acta notarial de nombramiento, jóvenes? ¿O cómo es el asunto? A ver si lo entendieron bien. Pregunto para que quede claro. A ver. Si tienen alguna idea, díganla por cuestión de tiempo, jóvenes.
Disculpe, ya no escuché lo que preguntó, ¿podría repetirlo? Si la sociedad decide que es un abogado el que va a ser el administrador, ¿cuál será el procedimiento que compete? Ajá. Ya Sería dijimos hacer que una escritura pública para nombrar a un abogado como mandatario, escribirlo en el registro mercantil y ajá, en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos. excelente. ¿Sí lo comprendieron todos bien, jóvenes? Si comprendimos bien, entonces quiere decir que tenemos una escritura pública de constitución de sociedad y ahí va a aparecer a quien se nombró en esa cláusula, ¿verdad? Y como se nombró a un abogado, entonces elaboramos escritura pública para nombrar a ese abogado como administrador. Y posteriormente se inscribe en el archivo, en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos y en el RM o registro mercantil. Y si no es abogado, entonces se hace constar en escritura pública de constitución de sociedad, en esa cláusula que ustedes ya leyeron, y luego se va a celebrar un acta notarial de nombramiento. Y esta debe ir inscrita o registrada en el registro, ¿qué? ¿En qué registro? Mercantil. Mercantil. ¿Sí les quedó claro, jóvenes? Ahora sí. Perfecto. Valga el repaso. Gracias, José. Y gracias, Claudia. Gracias, doctor. Bien. ¿Cuál es el artículo del órgano de fiscalización? Es el artículo 184 del Código de Comercio. 184. Léalo, José Leonel. Artículo 184 del Código de Comercio. ¿Quiénes fiscalizan? Las operaciones sociales serán fiscalizadas por los propios accionistas, por uno o varios contadores o auditores, o por uno o varios comisarios, de acuerdo con las disposiciones de la escritura social y lo establecido en este capítulo. La escritura social podrá establecer que la fiscalización se ejerza por más de uno de los sistemas antes señalados. Gracias. Darwin, lea el artículo 185. Artículo 185. Designación. Los contadores, auditores o los comisarios deberán ser designados por la Asamblea Ordinaria Anual que Subrayado. practique. Perdón por la interrupción, Darwin. Claro. Vuelva a repetir. Okay. Los contadores, auditores o los comisarios deberán ser designados por la Asamblea Ordinaria Anual que practique la elección de los administradores. Y para el ejercicio de sus funciones dependerán exclusivamente de la Asamblea, a la cual rendirán sus informes. Si hubiere más de 2 comisarios, estos actuarán separadamente. En la misma Asamblea Ordinaria Anual se elegirán los contadores, auditores o comisarios suplentes, quienes ejercerán las funciones de fiscalización solo en ausencia de los titulares. Gracias, Darwin. Edson, lea el 188. 188 me dijo, Lick. Sí, 188. Atribuciones. Son atribuciones de los auditores o de los comisarios, además de las otras que le señalen leyes especiales, la escritura social o la Asamblea General. 1. Fiscalizar la administración de la sociedad y examinar su balance general y demás estados de contabilidad para cerciorarse de su veracidad y razonable exactitud. 2. Verificar que la contabilidad sea llevada en forma legal y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. 3. Hacer arqueos periódicos de carga y valores. 4. Exigir a los administradores informes sobre el desarrollo de las operaciones sociales o sobre determinados negocios. 5. Convocar a la Asamblea General cuando ocurran causas de disolución y se presenten asuntos que, en su opinión, requieran del conocimiento de los accionistas. 6. Someter al Consejo de Administración y hacer que se inserten en la agenda de las asambleas los puntos que estimen pertinentes. 7. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Consejo de Administración cuando lo estimen necesario. 8. Asistir con voz, pero sin voto,
a las asambleas generales de accionistas y presentar su informe y dictamen sobre los estados financieros, incluyendo las iniciativas que a su juicio convengan. 9. En general, fiscalizar, vigilar e inspeccionar en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad. Gracias, Edson. Gracias también, José Gracio Tarde. Fíjense, pues, la importancia del órgano de fiscalización. Va a estar fiscalizando al órgano de administración y va a aconsejar, porque ellos ven los aspectos también financieros. Y eventualmente, con el apoyo del órgano de administración, le dirán a la Asamblea General, ¿hay pérdidas o hay ganancias? O establecer que el órgano de administración no está llevando bien el aspecto financiero. Asistirán con voz, pero sin voto, porque no son socios. Ellos se encargarán de la vigilancia de la sociedad, cómo está administrada. Localicen en la escritura que ustedes tienen ahí, o dónde, en qué cláusula está establecido el órgano de fiscalización. Susan. ¿Lo encontró? Es una cláusula 14ª, licenciado. 14ª. Lea la 14ª, Susan. ¿Ya la encontró, Susan? 14ª. No pueden ni eso. Toda escritura se inicia con su introducción, su objeto, y ahí vienen todas las cláusulas, de acuerdo al derecho notarial. Sí. Gracias, Susan. Ahí dejemos. Si ustedes lo combinan con la ley, está diciendo lo mismo. A veces, ustedes van a encontrar en la escritura constitutiva lo que se está diciendo la ley. Casi se transcribe. Pero para dejar claro a los socios qué deben de hacer de acuerdo a esa ley. En este caso, al Código de Comercio. Pero fíjense, este órgano de fiscalización va a ver las finanzas. Pero la última parte es importante, el inciso, el numeral 9. Dice, en general, fiscalizar, vigilar e inspeccionar en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad. Entonces, bueno, viendo en el gran contexto, la Asamblea General es el órgano soberano, constituido por todos los socios, en un quórum específico, en una asamblea ordinaria o extraordinaria, totalitaria o especial. Cada socio tendrá derecho a un voto de acuerdo al monto de su aportación, dineraria o no dineraria.
Y si hay utilidades, siempre va a haber una reserva legal del 5%. Cada socio, como veremos, y ya vimos en la parte general, tiene sus propios derechos y sus propias obligaciones. Y dice, ¿cuáles son los títulos de acciones? ¿Cómo podemos excluir o separar un socio? Pero también por determinar, y lo apuntan, el aumento o reducción de capital. El aumento o reducción de capital. La transformación de la sociedad en otra. La fusión. La disolución parcial. O la disolución total o liquidación de la sociedad. Todo esto lo decidirá la Asamblea General y debe de constar y subrayar en escritura pública. Todo. No hay nada en documento privado que debe inscribirse en el registro mercantil. Previo a que consten en las actas de los libros correspondientes. Fíjense que insisto en eso. Tanto en el libro de asambleas como en el libro de administración, dependiendo del caso. Aparte, me ponen atención. El órgano de administración que se encarga de, valga la redundancia, es administración. Compuesto por un consejo de administración, por un administrador único o por varios administradores y por gerentes que tienen la responsabilidad de la sociedad so pena de daños y perjuicios y de ser removidos en cualquier tiempo. Luego viene el órgano de fiscalización, compuesto por auditores, contadores, comisarios y los propios accionistas. Quiere decir que nosotros como accionistas de esta sociedad tenemos derecho a estar fiscalizándola. ¿Por qué? Porque está de por medio nuestro interés como socios. Y si hay una mala administración o una mala fiscalización, depende nuestras utilidades o nuestras pérdidas. Todo ello debe de constar en los libros respectivos e inscribirse en el registro mercantil. Veamos el libro segundo en el artículo 337. Establece: la inscripción de las sociedades mercantiles se hará con base en el testimonio respectivo y comprenderá la forma de organización, denominación o razón social y nombre comercial si lo hubiere, domicilio y el de sus sucursales, el objeto, plazo de duración, capital social, notario autorizante de la escritura de constitución, lugar y fecha, órganos de administración, facultades de los administradores, órganos de vigilancia si los tuviere. Vean el 338. Otras inscripciones. Aparte de los hechos y relaciones jurídicas que se especifican en las leyes, es, subraya, obligatorio el registro de los siguientes. 1. El nombramiento de los administradores de sociedades, de factores y el otorgamiento de mandatos por cualquier comerciante para operaciones de su empresa. 2. La revocación o la limitación de las designaciones y mandatos a que se refiere el artículo anterior. ¿Podemos revocar los nombramientos? Sí. Dejarlos sin efecto. 3. La creación, adquisición, enajenación o gravamen de empresas o establecimientos mercantiles. 4. Las capitulaciones matrimoniales de los comerciantes individuales y sus modificaciones, así como el inventario de los bienes que pertenezcan a las personas sometidas a su patria potestad o tutela. Cuando son comerciantes, deben operar sus capitulaciones matrimoniales. Y de eso no tengo que dar explicación porque usted ya lo sabe muy bien en derecho civil. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales?
5. Las modificaciones de la escritura constitutiva. Las modificaciones de las escrituras constitutivas de las sociedades mercantiles. La prórroga de su plazo y la disolución o liquidación. ¿Cuáles son esas modificaciones? Aumento de capital, reducción de capital, se transformó de una sociedad limitada a una sociedad anónima, cambio de dirección, cambio de denominación o razón social, cualquier modificación, escritura pública, previo a la asamblea y que conste en los puntos de los libros respectivos. 6. La constitución, modificación y extinción de derechos reales sobre la empresa o sus establecimientos. Aquí estamos hablando de prenda, hipoteca, etc. 7. Cualquier cambio que ocurra en los datos de la inscripción inicial y cualquier hecho que los afecte. 8. Las emisiones de acciones y otros títulos que entrañen obligaciones para las sociedades, expresando su serie, valor y monto de la emisión, sus intereses, primas y amortizaciones y todas las circunstancias que garanticen los derechos de los tomadores. Las operaciones a que se refiere este literal serán inscritas exclusivamente en el registro mercantil. Y 9. Agentes, distribuidores, representantes. Eso lo vamos a ver más adelante. Todo ello debe de constar en el registro mercantil. Si no, no surte efectos contra terceros. Fíjense. Bien, antes de entrar entonces al tema, a ver, Claudia. Sí, licenciado, muchas gracias por el espacio. Fíjese que no sé si usted me permite compartir unos estados financieros que yo elaboré para poder comprender el artículo el artículo 33. Básicamente, sí. La literal número 3, donde dice que la participación del socio industrial en las utilidades se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Entonces, por favor. Para poder comprenderlo, yo elaboré unos estados financieros. Ahorita se los voy a compartir. Entonces, están acá. Sí. Voy a ir un poquito. Perfecto. Bueno, aquí están los activos y los pasivos y la sección de capital, patrimonio y capital. Bueno, las aportaciones de las socias A, B y C suman 375,000 quetzales, ¿verdad? Que se integran de 200,000 para la socia A, socia B 100,000 y socia C 75,000. Entonces, en porcentaje 53, 27 y 20. Bueno, entonces yo interpreto, según el artículo 33 en el numeral 3, dice, la participación del socio industrial en las utilidades se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Bueno, las aportaciones en el caso son 375,000 porque son acciones que pues ya están suscritas y pagadas. Suscritas, autorizadas, suscritas y pagadas. Ajá, fíjense bien lo que está hablando Claudia. Eso es parte de que es lo que se le dejó como tarea. A ver, Claudia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo interpreto? Tengo dos formas de interpretarlo. Una, que esos 375,000, yo los voy a promediar, es decir, porque estos 375,000 son las aportaciones y aquí dice que se determinará promediando el capital de todas las aportaciones. Entonces, si yo saco un promedio, serían 125,000 quetzales. Acá está. Porque yo promedio estos 375 dentro de las 3 socias, me da un promedio de 125,000 quetzales. Y eso dice que sería el pago del socio industrial. Sin embargo, fíjese que después me surge esa es una duda, si es así como debería de hacerse. Y la segunda es que, por ejemplo, acá menciona que si es no solo el socio capitalista, la parte del socio industrial será igual a la del otro socio. Sí. Bueno, entonces, en este supuesto, esta empresa obtuvo para el año 2024 una ganancia de 200,000 quetzales, que están acá.
Entonces, si yo lo quiero interpretar, la segunda parte donde dice que si solo es un socio capitalista, vamos a suponer que un solo socio aportó 375,000 quetzales, pero la ganancia fue de 200,000. Entonces yo interpreto que son 100,000 para el socio capitalista y 100,000 para el socio industrial. Sí. Ah, bueno. Así es. Esa sería mi interpretación. Ahora, ¿qué pasa en este caso en la primera parte donde dice que se determinará promediando el capital de todas las aportaciones? En este caso no es solo un socio, son 3. Así es. Entonces, el promedio de aportaciones es de 125,000. Pero mi pregunta es, ¿esos 125,000 deberían de ser parte de estos 200,000? Ahí va a depender, si las ganancias siempre fueron de 200,000, ese va a ser el promedio. Ajá. Pero dice, no dice de las utilidades, fíjese, Claudia, sino Ajá, dice de la exacto, aportación. Entonces, pero es que ahí es donde yo no logro entender, licenciado, porque dice la participación del socio industrial en las utilidades se determinará promediando el capital de todas las aportaciones, es decir, que de los 200,000, el socio industrial va a tener participación, pero va a ser igual al promedio de las aportaciones. Y en este caso, entiendo que el promedio es 125,000, entonces de estos 200,000 le tocan 125,000 y los otros 75,000 se distribuyen dentro de las 3 socias. No. Ahí sería un reparto injusto. Exacto, es que eso es a lo que voy, porque el industrial resulta ganando usted debe más. partir de la idea de las aportaciones. Y digamos, si el promedio de las aportaciones, fíjese, el del socio industrial no puede ser superior al del socio mayoritario. Correcto. Entonces usted va a promediar. Y en este caso, vamos a verlo simplemente, él va a tener el derecho a la cuarta parte. Ah, ok. Pero en este caso, como la participación de cada socio es diferente. Entonces, básicamente yo lo haría de esta forma. Entonces, digamos, calculamos de 200,000, un 53, que serían 106 para la socia A. Para la socia B, sería un 27% equivalente a 53,000 quetzales. Sí. Para la socia C, sería un 20%, por el 20%, que sería, entonces ahí se suman los 200,000. Entonces, aquí, ¿cómo calculo yo entonces? Promedia ese 53%, ese 27% y ese 20%. Ajá, entonces. En 4. Como es, entonces equivaldría a un 25%, porque si yo lo divido entre 4, me va a dar un 25%. Así es. Pero entonces ese 25% vendría a salir ya no de la ganancia, sino que del patrimonio. No, de la ganancia. No, usted no puede tocar el patrimonio. Es que mire, pues. Es que ahí es donde. El patrimonio social, le voy a decir. El patrimonio social es como el patrimonio nuestro. Ajá, correcto. Entonces, el patrimonio puede ser. Yo tengo un capital autorizado, suscrito y pagado de 1,000,000 de quetzales. Pero ya mi patrimonio ya es superior. O sea, el patrimonio que soporta las cargas y obligaciones. Entonces, esa sociedad va a tener bienes inmuebles, va a tener bienes muebles, va a tener actividades y va a tener en patrimonio social 50 millones. Usted no puede tocar ese patrimonio. Sí. Ese patrimonio solamente puede ser tocado por los acreedores. En el caso ya de utilidades o de, aquí mejor concentrémonos en las aportaciones. En este caso, el socio industrial, al momento, fíjense que ustedes constituyen la sociedad mercantil, ustedes van a promediar. Bueno, yo aporté, aquí dice Claudia, 53%, el 27% una y el 20%. Entonces, de ese promedio, le vamos a dar al socio justo y preciado, pongámosle 20 acciones. Sobre esas 20 acciones, o ese 33 puntos, él va a tener derecho a utilidad. Saque ese 33.33 y entonces ese será el promedio que tiene él de utilidades.
Pero entonces, si yo saco ese 33%, ya me sumarían 266,000. No, entonces, no, solamente lo va por medidas de las aportaciones. El socio industrial no puede ser superior a cualquier otro. Sí, pero entonces mi pregunta es, si cada socio ya tiene su grado de participación y yo tengo que repartirle dentro de sus los 200,000 dentro de su grado de participación a cada quien, entonces prácticamente quiere decir que cada socio le va a tener que dar un 33% de lo que le tocó. Exacto. Así sería entonces. Entonces, por ejemplo, acá sería de esos 106,000 por un 33%. Ay, perdón. Sería así, por un 33%. Y así sucesivamente, a lo mejor lo voy a hacer acá por 30. Lo va disminuyendo. Ajá, y así, es que le voy a quitar aquí el decimal. Bueno, entonces, luego, a esto le calculo otra vez el 33% y así sucesivamente. Entonces, prácticamente, a la socia A no le voy a dar 106, sino que le voy a dar menos los 35. Ajá. Así le va a ir disminuyendo de acuerdo, pero él va a tener sus acciones. ¿Qué dice Melanie? ¿O quién es la otra auditora que está aquí en clase o no asistió hoy a clase? Yo creo que es Carol, pero Carol ya no asistió, creo yo. No llegó al examen, ¿verdad? No, tampoco. Sí, me extrañó. Es que yo le comprendo al licenciado. Fíjese pues. Sí, Melanie. Es que hoy estábamos estudiando esto con Claudia y por eso yo le comprendo lo que está diciendo, porque las dos nos surgió esa duda. Así es. Fíjense pues, miren lo que es el derecho mercantil. ¿Ustedes van viendo los números? Aquí está, sí, ya sumado entonces, pero fíjese que acá también me vuelve a surgir, aquí está. Entonces al socio industrial le tocarían 66,000 quetzales. Y a las socias, pues lógicamente la parte que le corresponde, en base a su aportación. Si yo sumo lo que le estoy dando a las socias más lo que le estoy dando al socio industrial, ahí sí se complementan los 200,000. Y esa era la parte que yo no tenía clara. Gracias. Pero entonces ya con este ejercicio práctico ya me queda claro, bastante claro. Entonces, muchas gracias por la aportación, Claudia. Muy bien. Venimos huyendo de matemáticas. Aquí tenemos que auxiliarnos de auditores y contadores. Y si no controlamos eso, el auditor nos va a meter un gol. O le va a meter un gol a la administración. Y tal vez no lo hace de mala fe. Pero a la postre pueden ser utilidades no causadas. Localícenme el artículo de utilidades no causadas. Entonces, cuando va a haber asamblea general, el órgano de administración, y ya lo vamos a estudiar, 15 días antes, tiene que ponerles a la vista de los socios todo el manejo financiero y el balance general. Si yo no sé esto que Claudia como socio está explicando, puede ser que resulte que sea una pérdida y me está haciendo suponer que es una ganancia. Porque todos esos documentos, ¿verdad, Claudia? Todos esos datos, ¿verdad, Claudia? Tienen que estar comprobados documentalmente. Correcto, sí. Si no, de acuerdo al Código Tributario, Claudia se va conmigo aprendida. Nos vamos los dos al bote, como gerente general o como administrador, fíjense. Así que la responsabilidad del órgano de administración es hasta penal. Y si hay una tergiversación en los estados contables, señor, usted se va detenido. Pero es que yo solamente soy el representante legal. Está crucificado junto con ella. Artículo 35, utilidades no causadas, Lic. Sí, Claudia, lee. Dice, queda prohibida la distribución de utilidades que no se hayan realmente obtenido conforme al balance general del ejercicio.
Aparte de las utilidades de ejercicio social recién pasado, también se podrán distribuir las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Gracias, Claudia. ¿Queda eso claro? Entonces, nosotros como notarios debemos ser cuidadosos también, porque está esto determinado también en la ley del lavado de dinero. Presten atención a lo que les voy a decir. Hay una iniciativa de ley en el Congreso para armonizar las leyes internacionales respecto al lavado de dinero, donde establece que el notario va a tener complicaciones al momento de elaborar las escrituras públicas. Y no digamos de constitución de sociedades, porque hay sociedades que ustedes han visto, como sucedió en el caso de Otto Pérez Molina y Valdetti, o como puede estar sucediendo con Jimmy Morales y con Yamatei, que creaban sociedades mercantiles por testaferros, asistentes, procuradores, terceras personas, y ahí los tienen bien jodidos a ellos. A esos socios, entre comillas, se llama testaferrato. Hay un delito de testaferrato. No se vayan ustedes jamás, como personas individuales. Mira, vamos a hacer el favor. Yo no quiero comparecer en esa escritura de constitución, sino ¿por qué no haces el favor y después me transferís los títulos de acciones? Cuidado. Es como que le diga, mira, fíjate que no tengo cuentas de ahorro monetarias, ¿puedo meter mi dinero ahí contigo? ¿Cuánto anciano está detenido por haber prestado a las pandillas su cuenta? Y como notarios, cuidado, porque se van al bote. Cuidado. Cuidado. Y el derecho mercantil está extenso. Muy bien, Claudia, por el aporte. Melanie, esas dudas son vitales, porque les abren a ustedes el marco jurídico, que no solamente vamos a estar en nuestra oficina felices, no, hay que estar bien capacitados, bien entrenados. Pero solamente voy a estudiar para el examen, no tiene sentido. Estudiemos para la vida profesional. Y para ello tienen que tener vocación. ¿Sí? ¿Entendí? Licenciado, perdone, y tengo otra duda siempre del artículo 33. Dice que el socio o socios industriales no soportarán las pérdidas, sino en la parte que exceda del capital. Entonces, por ejemplo, si ese año, un año X, hubo pérdida, entonces, en ese caso, ¿cómo se le daría el tratamiento para el pago de algún pago al socio industrial? Porque, lógicamente, él vino trabajando, ¿verdad? Aportando. No. Perdió. Igual que los socios capitalistas. Pero aquí dice que los socios o socios industriales no soportarán las pérdidas. ¿Por qué? Porque solo aportó su capital, pero en consecuencia no va a recibir utilidades. A eso se refiere la norma. Pero es que en el caso del socio industrial, no, si no aportó capital, tampoco va a obtener nada, ¿verdad? Nada. Ah, ok. Nada, tiene los mismos derechos que todos los socios capitalistas. Muy bien. Y con respecto a la pregunta que usted hizo de si un socio industrial puede darse en una sociedad anónima, le voy a comentar lo que yo pienso según lo que estuvimos leyendo y estudiando con Melanie. Pues sí. Fíjese que yo pienso que sí se puede dar en una sociedad anónima o un socio industrial siempre y cuando todas las reglas queden claras desde el momento en que se haga el acta de constitución. Para que después, en el transcurso de la vida de la sociedad anónima, no existan esos criterios diferenciados de donde el socio industrial reclame algo que no se pactó desde un inicio. Entonces, una vez esté todo debidamente registrado o pactado, mejor dicho, por los accionistas en
en el acta de constitución, creo que sí puede ser. Fíjense, el socio industrial solamente está regulado en la parte general. Y a excepción de la ley en la sociedad de responsabilidad limitada, sí hay una prohibición, pero en las demás no. ¿Dónde podría caber el socio industrial? ¿Podría caber una sociedad anónima? Sí. Pero el problema va a radicar en esto, cómo se va a distribuir. Porque tenemos que establecer cómo él va a dar ese conocimiento. Solo que sea un CEO, ¿verdad? De esos gerentes que manejan grandes empresas. Si ustedes han escuchado CEO, que les va a aportar todo su conocimiento. Y ustedes saben que esa sociedad va a salir adelante con lo que él diga y haga. Un Elon Musk, por ejemplo. Y aquí hay CEO. Y jóvenes también CEO. Que están nada más como asistentes por el momento, como representantes a veces, pero están aportando. Pero tiene que estar garantizado soporte. Pero si yo solo llego, miren, jóvenes, constituyamos una sociedad mercantil que preste servicios jurídicos. ¿Está bien? Pero yo no voy a aportar nada. Yo voy a aportar mi conocimiento y mi fama. ¿Eso les garantiza a ustedes que van a obtener un beneficio económico? No. No. Entonces ahí es donde se encuentra la sociedad y se dice, un socio industrial. Entonces, ¿por qué no lo hacemos a través de otro medio, Claudia? Aportando medios de factibilidad y prefactibilidad. Sí, eso le decía yo a Melanie, que habría que hacer, digamos, algunos informes de peritaje para poder saber y justipreciar, ¿verdad?, el servicio que va a prestar la persona y que si, incluso aplicándole KPIs de cumplimiento, que si se cumple en un porcentaje tal y tal, entonces ya tiene derecho, si no, no, pero todo eso debe de ir en la parte constitutiva. ¿Cómo se llama eso? Se llama compliance. Sí, correcto. Ahí localicen ustedes y me lo dan para la próxima clase, que es el compliance. Y ustedes tienen que saber todo eso. Porque fíjense, llega Claudia y me dice, mire, vamos a construir una sociedad mercantil, sociedad anónima, y Susan va a dar estudios de factibilidad y prefactibilidad. ¿Ustedes lo van a justipreciar? ¿Están seguros de eso? Ahí va ya la asesoría del notario. Y el conocimiento que tenga. Y podrá decir, mire, eso no le conviene. No, pero es seguro. Porque está de por medio, uno, mi prestigio, y dos, mi futura libertad o no. Porque puede ser que lo que esté proponiendo no sea así, entonces tengo que someterlo yo también a mi propio estudio. No es fácil. Gracias, Claudia. Iba a intervenir la profesora. Sí, gracias, doctor. Fíjate que unido a todo esto que está comentando Claudia, es sumamente importante que no solo con el tema de las utilidades no causadas, el tema del balance general y todo esto que estaba comentando era el porcentaje del socio industrial. Fíjense, jóvenes, que esto yo lo puedo relacionar. Edson, ¿usted puede indicarme, por favor, cuáles son los derechos de los socios? Estamos hablando de sociedades mercantiles, ¿verdad? Edson. Y licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Que se lo ubique en el código. La pregunta es, ¿qué son derechos de los socios y cuáles son? Porque quiero atar lo que dijo Claudia con esto que está comentando el doctor y con la postura que tengo ahorita. ¿Cuáles son los derechos de los socios, Edson?
Derecho de los socios podría ser, por ejemplo, bueno, primero que nada, derechos es algo que tienen los socios, por así decir, ¿verdad? Que al igual que tienen obligaciones, pues tienen derechos de ciertas cosas, de ciertas circunstancias. Un derecho podría ser recibir utilidades, ¿verdad? Ya que todos deben recibir utilidades, al igual si uno recibe pérdidas, pues todos reciben Deme el pérdidas. fundamento legal de lo que me está diciendo Edson, por favor. Un derecho no es algo que tiene, un derecho es una facultad, recuerden, en el caso de las sociedades mercantiles que le asisten a los socios. ¿Ya? Tenemos que ir hablando ya con un lenguaje un poco más desarrollado, atendiendo a que estamos en octavo semestre, ¿verdad? A ver, Edson, pilas. La parte general se supone que ya la leyeron, ¿verdad, jóvenes? La parte general, les dije, va del artículo 1 al artículo 58 del Código de Comercio. Aquí nos habla en general de empresarios, empresas, sociedades mercantiles, utilidades no causadas, actos ultravires, etcétera. Ya la parte especial empieza a partir del artículo 59, porque ahí ya va todo lo que son sociedades mercantiles en su forma mercantil. A ver, Edson. El artículo 38, licenciado. A ver, lea una parte, por favor, solo el primer párrafo. Artículo 38, derecho de los socios. Examinar por sí o por medio de los delegados que designen la contabilidad y documentos de la sociedad, así como enterarse de la política económico-financiera de la misma. Déjelo ahí, por cuestión de tiempo quisiera leerlo todo, pero no lo vamos a hacer. Fíjense pues, son derechos de los socios, establece el 38, además de los consignados en otros preceptos de este código, los siguientes. Está el punto 1 al punto 4, al punto 6, perdón. Y en el punto 5 nos habla también de un derecho patrimonial, fíjense. Los derechos de los socios jóvenes. ¿Por qué lo estoy atando con lo que dice Claudia? Porque dice examinar por sí o por medio de delegados que designen la contabilidad, miren, y documentos de la sociedad, enterarse de la política económico-financiera de la misma. Y ese derecho dice que es irrenunciable, miren. Entonces, anotemos ahí, jóvenes, con letra grande, derechos de los socios. Y anotemos derechos corporativos y derechos patrimoniales. Anoten ahí mismo. Los derechos de los socios se dividen en derechos corporativos y derechos patrimoniales. Entonces, ustedes lo van a leer en su casa el 38 y yo les voy a indicar ahorita cuáles son corporativos y cuáles son patrimoniales. Fíjense que de uno deviene el otro, porque del corporativo, estamos hablando de todos los derechos de los socios, devienen los beneficios personales de cada socio y a eso se les llaman derechos patrimoniales. Por eso es que al socio le conviene ver todo este tema de la contabilidad. Miren, el 38.1, anoten derecho corporativo. El punto 2, derecho corporativo también. Del 3 y 4, 3, 4 y 5 son derechos patrimoniales. Anoten ahí en cada inciso. Derecho patrimonial y derecho patrimonial. Fíjense que el derecho patrimonial se le llama también pecuniario. Y este exige de la sociedad prestaciones y entonces aumenta. Disculpen ese ruido. Exige de la sociedad prestaciones que aumenta el capital personal, fíjense, del socio. Mientras que el derecho corporativo hace efectivo, o sea, gracias a un derecho corporativo, jóvenes, se hacen efectivos los derechos patrimoniales, fíjense. Si no existen derechos corporativos, ¿cómo podría el socio entonces saber cuánto tiene de utilidad? Si ni siquiera se fijó de cuáles son los estados financieros o el estado financiero de la sociedad. Entonces, pónganle atención también al artículo 38 y lo van relacionando con la excelente participación y aporte que tuvo Claudia. Claudia, miren, mi admiración para usted, se lo vuelvo a decir.
qué aporte tan excelente hizo, y esto es lo que le da vida, aún más vida a nuestra clase de Claudia. Se aprecia y se agradece porque se requiere agallas para poder participar en esta clase, ¿verdad, Claudia? Sí, gracias, licenciada. Mire, y todo lo que está en mis manos, pues por supuesto yo lo voy a aportar, voy a resolver mis dudas y estoy segura que mis compañeros también, captarán, ¿verdad?, lo que para ellos sea de beneficio. Entonces, de hecho, una compañerita me pidió que comparta este esquemita que hice financiero. Lo voy a mandar por comentarios para que ellos ya lo analicen, ¿verdad?, con el artículo 33. Perfecto, y siempre cuide de los datos. Oye, por favor, Claudia, usted lo sabe mejor que yo, pero es bueno referirse a eso. Ah, sí. No, gracias, Claudia. Ok. Excelente la participación. Muchas gracias, Claudia. Así nos va quedando más claro lo que es ser abogado corporativo hoy, que es lo que están estudiando ustedes. Es lo que quiero hacer, abogada corporativa. ¿Sí? Tienen diversidad de esquemas. Bien, muchas gracias a todos. Buenas tardes y nos vemos la próxima semana de forma presencial. Feliz tarde. Y aquí tienen examen extraordinario la próxima semana, el día martes. Buenas tardes y que tengan buen fin de semana. Feliz tarde.